Hola, que el Señor te bendiga. Pues estamos por acá nuevamente para compartir un poco la palabra de nuestro Dios. Eh, el servir a Dios, ¿verdad? Es algo tan especial, tan grande buscar del Señor. Eh, Hay algo muy impresionante, muy importante cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Sabemos bien que ah, venimos a Cristo, pero también es nuestra responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Ya nosotros conocimos a Cristo, pero ahora es nuestra responsabilidad de llevar ese mensaje del Evangelio a las personas que no lo han conocido. Y Jesús siempre en el Sermón del Monte que hemos estado hablando, menciona algo muy interesante en el capítulo 13. Habla con respecto a la sal, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 14 al versículo 16 menciona, ustedes son la luz del mundo. Y hay algo muy interesante con respecto a estos dos puntos que Jesús menciona, que son importantes que nosotros como cristianos siempre los tengamos en cuenta, que debemos de tener, que debemos de ser sal y ser luz aquí en la tierra. O sea que no fuimos llamados solamente por ser llamados, sino que hay algo que nosotros debemos de ejercer como cristianos. Y la sal en el Antiguo Testamento por lo general se utilizaba para cuando se hacía un sacrificio, para que el cuerpo de aquel animal no se dañara, se utilizaba sal. Y eso hacía que la carne se mantuviera buena por más tiempo. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, su sentido, para nada sirve. Entonces, el cristiano tiene un papel muy importante que desarrollar dentro de la sociedad. Jesús dijo, ustedes son la sal. Ahora, eh, nosotros estamos en medio de una sociedad pervertida, en medio de una sociedad tan pecadora, o en medio de una sociedad que está en contra de muchos principios de la Biblia. Pero es nuestra tarea ser sal. Es nuestra tarea que nosotros hagamos esa diferencia, que nosotros a través del carácter de Cristo en nuestra vida, nosotros llevemos ese mensaje. Ahora, no es que nosotros con nuestro testimonio vamos en sí a transformar a las personas, sino que el cristiano debe de hacer la diferencia. Que aunque estemos en una sociedad pecadora, en una sociedad tan gobernada por el pecado y tan pervertida, es nuestra tarea como cristianos, aunque estemos en este mundo o estamos en este mundo, no contaminarnos con las cosas de ese mundo. O sea, hacer la diferencia. Con eso tampoco te estoy diciendo que vas a ser santo, 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 o algo así, que es algo que mucho se discute, ¿verdad? A veces dentro de la iglesia. Pero es nuestra tarea hacer, nuestra responsabilidad como cristianos, hacer la diferencia. Somos diferentes en el aspecto que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae esos frutos a nuestra vida, esos frutos que traen, que demuestran la transformación, el cambio que Cristo ha hecho en nosotros a través de su sacrificio. Ahora, pero si la iglesia se desvía de su tarea, si la iglesia pierde su modelo transformador que tiene el Evangelio, que ahora nos hemos enfrascado tanto en hacer iglesias cool, en hacer shows, en tantas cosas, que hemos creado un evangelio líquido. Hemos creado un evangelio frágil, o sea que las personas ya no le ponen interés al evangelio, pero muchas veces porque nosotros como cristianos hemos perdido nuestro sabor. Hemos perdido el sentido del evangelio y le hemos dado otro. Como te decía, estamos tan interesados que en luces, que en un buen templo, que en una buena presentación, que se nos ha olvidado los principios de la Biblia, se nos ha olvidado la predicación de la palabra de Dios, se nos ha olvidado el discipulado, se nos ha olvidado que los principios de la palabra de Dios van primero. Los métodos pueden cambiar, pueden variar según el lugar donde tú te vayas a predicar la palabra de Dios o donde te estés desarrollando, pero los principios deben ser los mismos. Los principios de la palabra de Dios no pueden ser cambiados. Lo que la Biblia los llama pecado es pecado. Eso se llama pecado y nosotros no podemos cambiarlo. Es un principio, la Biblia lo llama pecado y es pecado y algo que se debe de denunciar.
Obvio, que no lo vamos a hacer de una forma de denigrar a las personas, humillar a las personas, hacerlo con amor. Pero como cristianos, esa sal de Cristo debe estar en nosotros. Esa sal, somos la sal, y la sal no puede perder su sabor, porque si no, no va a servir para nada. No va a servir, no va a poder ejercer el trabajo, la tarea a la cual le fue encomendada. Y es importante que nosotros siempre seamos sal y que ese sabor como sal no sea quitado, sino que los principios bíblicos siempre se mantengan en nosotros como iglesia, siempre se mantengan en nuestras vidas. Somos la sal de la tierra, somos la sal. Algo que debemos darle sabor. Esta sociedad se está destruyendo por causa del pecado. Cada día hay más gobiernos aceptando tal vez la homosexualidad o el aborto o tantas cosas que lo están viendo como algo normal. ¿Y qué pasa con la iglesia? La iglesia no está tomando su rol de denunciar el pecado. Es decir, eso es pecado y está en contra de la palabra de Dios. Y como iglesia nos pronunciamos y decimos que estamos en contra. Pero también los amamos. Y queremos llevarlos a Cristo. Queremos que las personas conozcan a Cristo, porque somos la sal de la tierra. Somos enviados. Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Estamos leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 13, con respecto a la sal. Ahora el 14, el 16, con respecto a la luz. Ustedes son la luz. Y la luz no se puede esconder. Los cristianos no nos podemos esconder del mensaje que nos ha enviado. Nosotros hemos conocido a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón y no nos podemos esconder, sino que debemos ser testigos de Cristo donde vamos. Donde vayamos debemos ser testigos de Cristo, hablar de la palabra de Dios y hablar a las personas del poder transformador de Cristo. Que así como Cristo transformó nuestras vidas, también lo puede hacer con ellos. Que así como el Señor o Cristo ha libertado, ha transformado a muchas personas a través del poder del Espíritu Santo, también lo puede hacer con otras personas. El mensaje no se puede esconder. La luz no se puede esconder. Siempre debe de estar brillando. Como cristianos debemos de estar brillando, alumbrando y llevando ese mensaje. Debemos de siempre ser sal y luz en la tierra. La sal no puede perder su sabor. Hermanos, hermanas, tú que me ves en este momento, no perdamos nuestro sabor. Seamos siempre testigos. No ocultemos el mensaje de la palabra de Dios. No te avergüences de ser cristiano, sino que cuando alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? Tú lo digas orgullosamente, sí lo soy. Gracias a Dios soy cristiano. Damos gracias a Dios por esa hermosa bendición. Seamos testigos de Cristo. Seamos testigos de Cristo. Dios está con nosotros y nos va a respaldar y nos va a usar de una forma especial. Pero no perdamos nuestro sabor, que los principios de la palabra de Dios no los perdamos, sino que los mantengamos siempre. Esos principios, los cuales debemos tener como cristianos. Siempre aferrarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y siempre ser luz. Siempre seamos luz. Que la sal no pierda su sabor y la luz no se puede esconder. Nosotros no podemos perder la esencia del Evangelio en nuestras vidas. Siempre llevar el mensaje del Evangelio y estar en contra de la injusticia y del pecado y llevar el mensaje de Cristo a las personas. No podemos ocultar ese mensaje. Somos sal y somos luz de la tierra. Hermanos, siempre que la luz de Cristo esté en nosotros, que así como la luna, su luz depende del sol, porque es fluorescente, que así nosotros, la luz, nosotros dependamos de Cristo y que nosotros cuando nos acerquemos a una persona reflejemos la luz de Cristo, que el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios sea reflejado en nuestras vidas a través de nuestro testimonio. Siempre seamos luz, que nosotros vayamos, nos distingamos como cristianos, como hijos de Dios, que nosotros seamos diferencia. Hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. Somos sal y luz en esta tierra. Iglesia de Cristo, hagamos la diferencia. Es tiempo que nos levantemos, que nos paremos en la brecha y prediquemos la palabra de Dios y que denunciemos lo que se llama pecado. Y que prediquemos la palabra a como está escrita. Es tiempo que nos levantemos y anunciemos esa palabra de Dios, porque Cristo viene pronto y es nuestra tarea llevar el mensaje de Cristo a las personas, para que más personas lo conozcan, más personas
escuchen su palabra y puedan recibirlo en sus corazones. Cada día la venida del Señor se acerca y nosotros como iglesia de Cristo debemos de estar haciéndonos, cumpliendo nuestro rol, haciendo nuestra tarea, la cual se nos fue encomendada, ir y hacer discípulos de las naciones, de ir y predicar el reino, el evangelio de Cristo a las personas. Vamos siempre hacia adelante y prediquemos el evangelio de Cristo. Estamos ya en este tiempo. Seamos sal, que la sal no pierda su sabor, que el evangelio no pierda su sabor, sino que siempre, siempre lo tenga sabor en nuestras vidas. Siempre seamos sal y siempre seamos luz. Hermano, que el Señor te bendiga de una forma muy especial, de una forma muy grande. Y siempre, te recuerdo, siempre seamos sal, que la sal no pierda su sabor y siempre seamos luz. Seamos siempre luz y sal. Dios te bendiga de una forma especial.